Olá, amigo ganadero. Bem-vindo ao Agrocast Bolívia, o primeiro podcast hecho para o produtor rural. Hoje estamos acá com um invitado muito especial, Rodrigo Spengler. Ele que é médico veterinário, fundador da empresa Beeftech, uma das empresas mais reconhecidas na área de confinamento em Sudamérica. Hoje já estão em Bolívia, Brasil, Paraguai. E hoje vamos aproveitar aqui para charlar um pouco com ele sobre gestão, sobre confinamento, sobre nutrição e escutar um pouco de sua história. Bem-vindo, Rodrigo. Muchas gracias, Milena. Gracias a todos que nos escuchan ahí en Bolivia. Es un placer estar aquí con ustedes en este podcast de Totalpec. E hoje também estamos acá com Ronald Yáñez, que é nosso consultor. Ya trabaja en la empresa más de 9 años con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Contento de estar aquí en uno de los podcasts que estamos haciendo como empresa. Bienvenido, Rodrigo. Es un placer tenerlo aquí. Gracias, Milena, por la presentación. La idea es poder transmitir a todos los productores la experiencia de Rodrigo, lo que podamos aprender hoy día, que va a salir de sus palabras de él. Ok, Ronald, muchas gracias. Voy a intentar con mi español, no sé si va a salir todo bueno, pero vamos a intentar hablar un poco para ustedes hoy sobre confinamiento. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, para empezar esta linda conversación que vamos a tener hoy día, es importante conocer un poco qué es lo que lo llevó a mirar, a abrir los ojos para lo que es el tema de la ganadería como tal. Esa experiencia que usted tiene, ¿cómo fue que empezó? Bueno, ganadería desde niño, mi familia tiene estancia en Brasil y desde de niño crecí trabajando en la estancia con mi padre y hasta hoy, ¿verdad? Tenemos una estancia, tenemos un confinamiento chico allá, un poco de agricultura, y yo hice medicina veterinaria en Brasil, y pocos años después de la graduación un cliente me llamó para asesorar un confinamiento. Yo tendría poca experiencia con nutrición, con confinamiento, entonces empecé a hacer un posgrado en ESALC, que es una universidad, es de la Universidad de São Paulo, es una de las mejores de Brasil, y fue excelente este posgrado, me ayudó muchísimo, y empecé a trabajar con nutrición, con confinamiento, y así fue que caminé por la nutrición y confinamiento hasta hoy. Hoy estamos, como Milena dijo, en Paraguay, Bolivia y Brasil. Asesoramos cerca de 25 confinamientos. Todos los años hacemos proyectos de confinamiento, sea para nuevos confinamientos, sea para ampliación, y así es nuestro trabajo hoy. Excelente, Rodrigo, dentro de esos 20 años que usted tiene de experiencia en el tema de consultoría pecuaria, manejando bastante cantidad de animales en confinamiento, ¿cómo fueron sus primeros pasos como consultor pecuario? ¿Cuáles fueron las dificultades que usted encontró? Y a partir de eso, ¿cómo fue animándose más a incursionar y especializarse prácticamente en ese tipo de consultoría? Ok, bueno, son 30 años ya. A 30 sí. años ya, excelente. De graduación y 25 en nutrición. El inicio fue con este cliente que me llamó. Él tenía una estancia con un confinamiento que estaba parado y hacía semi-confinamiento. Tendría una fábrica de balanceado y estaba todo parado. Y me llamó para este desafío, para empezar a arrancar con esta fábrica, con este confinamiento. Y ahí yo empecé a estudiar mucho nutrición. No había mucho confinamiento en esta época en Brasil, y las características de los confinamientos eran muy diferentes de hoy. Y como habían pocos técnicos que se dedicaban a esto, despacio empezaron a me buscar para asesoramiento en confinamiento. Entonces fue bien despacio. Yo trabajaba un poco con reproducción. En aquel tiempo no había inseminación en tiempo fijo, era con observación de cielo y con
mucho más trabajo do que hoy. Y despacio fui migrando para nutrición y dejando la reproducción y clínica también, que siempre me gustó, pero más por gusto do que por plata. Bueno, y fuimos nos estableciendo bien en el mercado ahí. Hoy estamos bien posicionados en este mercado de nutrición y confinamiento. Dentro de eso, Rodrigo, sabemos que para tener los desafíos uno tiene que esforzarse, ¿no es cierto? Tanto sí, técnicamente, profesionalmente, como persona. Muchas veces el poder quizás alejarse un poco de la familia constantemente. Entonces, esas dificultades que usted tuvo, ¿cuál fue su mayor motivación para seguir saltando esas dificultades que usted tenía? ¿Cuál fue la motivación? Si usted tuvo alguna motivación precisa, en específico, que lo llevó a seguir adelante. Bueno, algunas motivaciones. Una es el gusto por conocimiento. Me gusta los desafíos, ¿verdad? Entonces a veces encuentro una situación que no consigo solucionar, y ahí yo voy a buscar, estudiar, llamar a otros expertos hasta que consiga avanzar, ¿verdad? Y otra por necesidad, familia, hijos para criar, pero sí, no es fácil, es una profesión a donde quedamos mucho tiempo fuera de casa, ¿verdad? Yo manejo 8,000 kilómetros por mes promedio y quedo en mi casa ahí domingo, a la mitad de los sábados. Pero cuando se hace lo que se ama, lo que se gusta, conseguimos superar algunas dificultades, ¿verdad? Sí, eso es importante, sí, Milena, ¿no? El poder tener y sentir el gusto de lo que uno hace para que realmente las cosas le vayan saliendo bastante bien. Ainda más nosotros, ¿no? Que quedamos más tiempo en la carretera y todo do que en casa. Sí. Y la importancia. Y aprovechando un poquito, hablando de eso, sobre usted que está allá en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, hace toda esa ruta. ¿Qué usted ve mucho así de diferencia de esos 3 países que usted anda? Bueno, hay diferencias, son muchas, ¿verdad? Por ejemplo, calidad del ganado. Brasil es muy grande, en el sur tenemos más ganado de origen europeo, ¿verdad? Son más híbridos. En el Brasil central, que tiene la mayor parte del rebaño, tiene más animales Nelore y algunas cruzas, ¿verdad? Paraguay, en la parte que es vecino del Brasil, tiene mucho Nelore, y en la parte que es vecino de Argentina tiene muchas mezclas de Angus, Hereford, razas de origen inglesas, ¿verdad? En todos los países hay ganados muy buenos. Argentina, por ejemplo, yo me quedé sorprendido cuando empecé a venir acá, porque el Nelore en Bolivia es de excelente calidad, muy bueno. Y bueno, tiene diferencias de ganado, para quien confina el precio de reposición. Brasil llegamos a tener un sobreprecio en el ternero de 40%. En Paraguay no había mucho sobreprecio, pero hoy creo que 20-30%. En Bolivia menos, no había sobreprecio, a veces al revés, había un precio más barato en la reposición. Hoy ya está más caro, creo que 10-15%. En Brasil enviamos a sacrificio los animales con más peso, 530, 550, cada vez más pesados los animales. En Paraguay varía, yo puedo enviar animales más livianos, 450, creo que un promedio en Paraguay esté ahí cerca de 500 a 530 kilos. Y Bolivia, animales más livianos un poco, 450, 500, ¿verdad? En Brasil tiene una exigencia más grande de grasa. Entonces algunos mercados, China no tiene, pero antes no había el mercado chino, y los animales sí o sí tenían que tener grasa en la carcasa, si no ellos pagaban menos por eso. Paraguay no existe esta exigencia, pero ahora los frigoríficos están empezando a pedir. La forma de comercialización también. En Brasil vendemos el peso de la carcasa y por arroba, que son 15 kilos.
En Paraguay se vende el peso de la carcasa por kilo, dólar por kilo. Y en Bolivia tiene los dos, ¿verdad? Peso vivo en el corral o peso al gancho, la carcasa. Entonces hay muchas diferencias. Brasil hay mucho maíz y de algunos años para acá empezó a tener más sorgo. Y Burlanda también empezó muy fuerte en Brasil los últimos 5 o 8 años. En Paraguay ya se utiliza Burlanda mucho más tiempo, hay mucha oferta de Burlanda. Acá en Bolivia hay poco, empezó recién. Y acá no tiene mucho maíz en los confinamientos, más sorgo, porque es un clima más seco, ¿verdad? Sorgo es mejor para... Entonces hay muchas diferencias y muchas semejanzas, creo que esas son las principales, ¿verdad? E você tem que ir se adaptando, não? Tanto ao mercado, à nutrição, a todo isso. Sí. Entonces, hablando un poco de eso, yo quería te hacer una pregunta. Usted habló de la compra del ternero y la venta del ganado gordo. En Brasil ya tenemos ágio, ¿no? Ágio y deságio, en cuestión de los precios. Y aquí en Bolivia ainda no tenemos tanto eso. Pero creo que es una cosa que va a venir más, ¿no? Ahora sí, el precio del ternero subiendo. Sí, a medida que aumenta la intensificación, va a aumentar ese sobreprecio, porque aumenta la demanda por terneros y a medida que tiene más demanda y menos oferta va a subir el precio. Eso es cuestión de tiempo. Sí, eso es muy importante, todo lo que conversamos de que las razas, la sangre, ella está adaptada dependiendo el ambiente, el clima, tipos de suelos. Entonces los países que usted nombró, desde Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, ellos tienen razas más adaptadas a su forma de manejo y dependiendo del ambiente. Pero al final el común denominador es producir carne. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Dependiendo qué tipo de manejo tienen, etcétera. Ahora, dentro de esa producción de carne que nosotros venimos buscando desde hace muchos años, el productor en el campo, los técnicos que están direccionando a ese productor para que pueda ser más productivo, ¿cómo usted ha visto el cambio con esa experiencia que tiene de 20 a 30 años para acá en la manera o en la forma de producir carne? Sí, excelente pregunta. Cambió mucho, la nutrición cambió mucho. En el pasado los confinamientos eran con base en voluminoso, ¿verdad? Mucha silaje y poco grano. Poco se entendía sobre procesamiento de granos y a largo del tiempo entendemos que sería más importante aumentar la concentración de energía en las dietas y despacio fue aumentando la inserción de granos en las dietas. También aparecieron muchos aditivos alimentarios que mejoran la conversión alimentaria, el aprovechamiento de los alimentos, procesamiento de los granos, como por ejemplo hacer grano húmedo o grano floculado, que en Sudamérica casi no se hace, pero en Estados Unidos se hace muchísimo. Hoy tenemos un confinamiento mucho más eficiente, con mucho más uso de grano, una ganancia de peso mucho más grande. Antes, 30 años atrás, una ganancia de peso en confinamiento era de 1 kilo a 1 kilo 300. Hoy tenemos 1 kilo 500, 1 kilo 800. Mejoró la genética también. Entonces, varios cambios positivos, ¿verdad? Reducción de la edad al sacrificio, eso mejoró la calidad de carne, una carne más blanda, con más jugosidad, ¿sí? Tiene más grasa en la carcasa. Muchos beneficios de tecnología, tanto para los ganaderos cuanto para los consumidores también. Entonces, ahí es importante saber, ¿no? En la ganadería podemos trabajar con tecnología, se trabaja con tecnología, porque muchas veces, si comentamos un poco en relación al agricultor, el agricultor ya hace muchos años atrás ellos trabajan con tecnologías diferenciadas. Entonces, ¿por qué el ganadero no podría hacer tecnologías para poder ser más eficiente en los trabajos que realiza? Sí, sin duda. Y esto es muy importante y a veces hay mucha
mucho cuestionamiento así sobre por qué dar tanto grano para los animales, ¿verdad? A veces grano se podría dar para los humanos y no para los animales. Pero los bovinos, los ruminantes en general, tienen la habilidad de aprovechar fibra de mala calidad para transformar eso en carne. Y mismo en dietas con grano, lo que se consume de grano y lo que se produce de proteína de alta calidad, entonces este grano con esta fibra de baja calidad que los hombres no aprovechan, al final tenemos más productos y de mejor calidad de lo que entró en el sistema. Entonces la producción de carne mismo con grano mejora la producción de alimentos de calidad, y dietas así con más energía son más eficientes económicamente. Entonces es lo que usted dije, utilizar tecnología con ciencia, ¿verdad? Sabiendo lo que se está haciendo, ahí no hay error. Exacto, eso es importante. Agora, aproveitando, hablando um pouco de tecnologias, isso está muito influente com o mercado, não? O mercado cada dia te pide mais, não? Pensando em questão de qualidade de carne. Sí, calidad es un atributo que depende de la percepción de quién va a consumir el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que gustan de un café negro, el otro de un café con leche, otro de otro tipo de café, y entonces cada uno tiene una percepción de lo que es calidad. Y hoy tenemos la opción de hacer carne de diferentes tipos para diferentes mercados, para diferentes exigencias. Entonces Bolivia es un país maravilloso, tiene pastura, buenos ganaderos, buenos agricultores, y si el consumidor, sea de Bolivia, sea para exportación, quiere una carcasa con más grasa, más peso, menos peso, Bolivia tiene condiciones de producir. Excelente. Dentro de eso, Rodrigo, de toda la experiencia como consultor, tengo entendido que usted también fue uno de los creadores del gran evento que se realiza todos los años en el Brasil, que es el Confinar. ¿De qué manera usted se animó a poder crear ese tipo de evento? ¿Qué fue lo que lo motivó para poder realizar y hacer eso? Sería importante que usted nos pueda un poquito comentar. Excelente. Bueno, el Confinar, la idea fue un día que yo estaba recorriendo un confinamiento en Brasil por una empresa que me contrató, y yo llegué en el confinamiento y era de un agricultor grande, y él tenía todo para hacerlo mejor. Tenía máquina, estructura, gente, plata, todo, no faltaba nada. Pero hizo un confinamiento muy mal. Solo hizo el alambrado, puso la batea y compró el mixer más barato, y mucha cosa mal estaba en su confinamiento. Y yo quedé pensando así, ¿cómo hay tanta gente que necesita de información? Por más que tenga muchos técnicos de las empresas, consultores, a veces hay personas que a veces no llega la información a ellos, ¿verdad? Y ahí yo pensé, ¿por qué no hacer un congreso para llevar información de calidad para mucha gente al mismo tiempo? Y así empezó el Confinar. A 14 años, ya hicimos 12 veces, saltamos 2 años en la pandemia. Y este año fue el récord de público, 1.700 inscritos, más un público que va solo a visitar, creo que cerca de 2.300 personas ahí. Y un público 100% así, ganaderos, técnicos, no, el público era 100% un público de interés así para la actividad, fue excelente. Felicidades por el evento, yo estaba presente. Gracias. Muy bonito, de verdad. Es un evento grandísimo donde vemos productores, como dijo Rodrigo, técnicos, empresas. Y es muy importante para traer, ¿no?, cada día más información al productor.
De verdad, felicidades por el evento. Sí, gracias. Hasta hicimos también una gira técnica con algunos clientes de Totalpec después del evento, en algunos de nuestros clientes en Brasil, para visitar estancias de integración agricultura-ganadería. Justamente ese punto es al que yo quería llegar. O sea, qué importante es hacer esa integración, ese complemento entre lo que es la ganadería y la agricultura, o viceversa. Más aún ahora en estos momentos, en el clima está tan variado, ha cambiado bastante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar ser más eficientes en el trabajo que realizamos. ¿Y por qué no? Dentro de ese campo de acción que hay, el poder hacer esa integración de la ganadería con la agricultura. ¿Qué me puede comentar en relación a eso, Rodrigo? Sería importante tener la experiencia de usted, cómo ha venido creciendo en ese sentido. ¿Para qué? Para el objetivo final, que es buscar mayor rentabilidad hectárea año, que todo productor debería de buscar. Sí. Bueno, la integración agricultura-ganadería tiene varios beneficios, ¿verdad? Uno es la diversificación de las actividades y por su vez diversificación de riesgo, ¿verdad? Y una actividad trae beneficios para la otra. Por ejemplo, cuando usted planta soya, va a dejar un residuo de nitrógeno en el suelo y también de los otros nutrientes que para plantar soya hay que estar bien atendido todos los niveles de los macro y micronutrientes, ¿verdad? En Brasil los suelos son más pobres que en Bolivia desde el punto de vista de fósforo, a veces de textura también. Entonces allá tenemos que poner fósforo, potasio, y la soya trae el potasio, el nitrógeno, acumula mucho nitrógeno. Entonces cuando usted pone una pastura después de la soya, usted tiene altísima productividad. Llega a poner en el periodo de lluvia ahí 6-7 unidades ganaderas por hectárea, y en el invierno a veces 3-4. Entonces hay integraciones allá que hacemos. En el verano soya, después maíz con pastura, se cosecha el maíz y se queda con la pastura por 3 meses. O vamos cambiando la área, queda algunos años soya, después queda la pastura por 2, 3, 4 años. Y este tiempo con cada cultura va a depender de la región, de las lluvias en esta región, calidad de suelo. Por ejemplo, a donde tiene más arena, dejan la pastura por más tiempo para mejorar la materia orgánica de los suelos. A donde es más arciloso, deja la soya por más tiempo y pastura por menos tiempo. Entonces, la configuración del tiempo con cada cultura y cuál cultura no es fijo, depende de la región, de las características, y tal vez para Bolivia algunas cosas pueden servir de lo que hacemos en Brasil y algunas cosas tienen que se adaptar, porque acá tiene realidades tal vez parecidas pero un poco diferentes. Entonces algunas cosas tal vez se puede hacer igual y otras tiene que hacer una adaptación, pero siempre la integración trae un beneficio, ¿verdad? Es importante conocer, saber los principios y ver cómo se puede hacer acá. Y ya que estamos hablando ahí de integración, Rodrigo, hoy acá nosotros tenemos los agricultores, y yo veo poco, en verdad, de la integración de agricultor. Tenemos mucho agricultor y pecuarista. Hoy, el agricultor que quiere entrar en la ganadería, ¿qué puntos clave usted cree que le debería observar antes de empezar y comenzar a trabajar con la integración? Bueno, hay varios puntos para mirar. La primera cosa, visitar quién está haciendo, ver cuáles fueron los principales desafíos. Hay que tener un buen plan de investimento, ¿verdad? Cuánto va a gastar, en cuánto tiempo, cómo va a retornar esta plata. Va a tener que hacer una inversión en corral, por ejemplo, que no tiene una estancia de agricultura, los alambrados, y hay que pensar en este flujo de animales dentro de la propiedad,
porque a veces en una propiedad grande de agricultura usted no puede hacer una pastura en el fondo de la propiedad porque a veces no tiene callejón para traer los animales. Entonces, en todo esto hay que pensar, ¿verdad? Se puede utilizar mucho alambrado eléctrico para divisiones también, cuando son alambrados que no son fijos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, callejón puede ser una estructura fija. No sé cómo se habla en español, las mangas, los corralones, plaza pueden ser fijas también, pero las divisiones se puede hacer con alambrado eléctrico, más rápido, más barato, y grandes instancias en Brasil de agricultura, integración agricultura-ganadería, llegan a hacer y 50 kilómetros de alambrado eléctrico por año. Se hace y se saca después para cambiar para otra área, ¿verdad? Entonces, por eso que yo dije que es importante mirar ya quién está haciendo bien, y para entender mejor cómo anda. Por eso son buenas iniciativas como las giras técnicas, ese trabajo que hace también. Aquí nosotros decimos algo, ya no hay que inventar la rueda, no sé cómo se dice en el Brasil, igual. Hay que ir a sacar las cosas buenas y mejorarlas. No podemos ir a cometer ya el error nosotros queriendo inventar algo quizás. Entonces para eso está quien ya lo ha empezado a hacer y de ahí tenemos que sacar. Sí. Exacto. No, y nosotros que todos los días, cada día estamos en una instancia, todos los días aprendemos cosas nuevas. Hay que salir, hay que visitar, ver lo que los otros están haciendo. A veces usted ve una idea que la persona tuvo y que solucionó un problema que usted tiene también. A veces aprendemos más con la pregunta de los otros do que con nuestra propia duda, ¿verdad? Pues es importante participar de congresos, giras técnicas y charlas. Ir alimentándose, ¿no? Claro. Sí, alimentándose de aprendizaje. El aprendizado es eterno, ¿no? No termina nunca. Claro. Sí. Y con eso vemos la importancia también de tener las personas que ya saben trabajar en ese medio y la importancia de la consultoría, ¿no? Y quería que usted me comentase un poquito, ya aprovechando, de cómo surgió a Biftec, tu empresa, ¿no?, de consultoría, pensando exactamente en eso, en ayudar al ganadero. Bueno, la Biftec es mi empresa de consultoría, y yo en algún momento yo pensé que yo tendría que crear una empresa para no tener mi nombre a frente del negocio, pero sí el nombre de una empresa para poder crecer, ¿verdad? Y así yo hice y llegué a tener, creo que más 4 técnicos trabajando conmigo. Hoy estamos en menos personas, pero esta fue la idea. Creo que tiene más o menos el tiempo de confinar un poco más, tal vez unos 15 años que tiene la empresa, pero lo que cambió fue eso, un nombre y más personas ayudando ahí en el trabajo. Interesante. Dentro de todo eso que usted viene haciendo y hablando un poco de lo que es la intensificación, ¿por qué es importante hacer la intensificación? Ya que hablamos del confinamiento, ¿por qué es importante pasar de potrero o de pastoreo a hacer una intensificación en confinamiento? ¿Por qué debería hacerlo un productor o en qué momento tendría que realizarlo? Sí, excelente pregunta. Bueno, la intensificación tiene que ser un proceso muy bien pensado, ¿verdad? La intensificación cambia la forma de trabajar con el flujo de caja de una estancia, y principalmente el confinamiento, que tiene una demanda de caja muy grande para la alimentación de los animales. Entonces el proceso de intensificación es siempre bueno empezar despacio, ¿verdad? Empezar con suplementación, pues el engorde puede empezar a veces con un chip o como un, ¿cómo se llama el 777 acá? El Boi con Meta, por ejemplo, ¿verdad? Sería forma de buscar la intensificación. ¿Y por qué se debe intensificar?
porque no es más barato el engorde en la pastura, sí es más barato, pero hay la sequía, ¿verdad? Entonces, a veces usted desteta un ternero, pasa por la primera sequía con una suplementación, son animales que comen poco, ahí viene el verano, gana mucho peso a bajo costo, pero llega el segundo invierno y ahí usted necesita aliviar la estancia. Entonces, el confinamiento produce un kilo a un costo competitivo que te permite ganar plata, va a aliviar su pastura. Con la estancia con menos carga en el invierno, usted va a tener menos problemas de maleza. Los animales que van a quedar en pastura con más espacio van a ganar más peso. Entonces usted tiene varios beneficios indirectos en confinamiento y él por sí solo ya es un buen negocio. Se puede ganar plata con el confinamiento, pero hay otros beneficios adicionales para la estancia que empieza a intensificar, ¿verdad? Que sería principalmente una ayuda en el ajuste de la carga para el invierno. Aumentar el giro de dinero también. Usted va a anticipar la venta de los animales, pero hay que tener un buen plan financiero y prever todos los costos ya que va a tener anticipadamente para no tener mala sorpresa, ¿verdad? Claro, ahí hay que tomar en cuenta eso que usted decía, el tema de la estacionalidad del clima, la estacionalidad forrajera. Entonces, saber en qué momento planificarlo y en qué momento realizarlo, ¿para qué? Para yo cuidar mis potreros, cuidar mis pastos, porque no voy a tener buena oferta, no voy a tener calidad en esa época. Entonces, yo haciendo la intensificación con el confinamiento voy a dejar ese espacio de recuperación o de cuidado de mis pasturas. Más aparte, voy a dar espacio para las siguientes categorías también que vienen por atrás. Sí, el problema más grande de la ganadería en Brasil, Paraguay y Bolivia es el exceso de carga, falta de ajuste de carga en las estancias. Y este exceso de carga es lo que degrada las pasturas, las estancias. Creo que sea el mayor prejuicio, ¿verdad? Entonces, aprender a ajustar bien la carga, creo que hay que ser la principal tarea de los ganaderos, sea por venta de animales o por un confinamiento, una intensificación con un chip, por ejemplo. Pero es un desafío porque un año es diferente del otro, llueve más, llueve menos. A veces tener voluminoso suplementar como heno o silaje, pero ajustar carga de la estancia creo que sea uno de los principales desafíos. Dentro de todo lo que venimos hablando, todos esos procesos, las charlas, he visto algunas charlas, algunas capacitaciones de usted, maneja lo que es una propuesta, un manual de ciertos pilares para lo que es el confinamiento. ¿Cómo nacen esos pilares? Si nos puede comentar un poco cuál es el fondo de eso. Sí, son etapas que se debe cumplir en un confinamiento, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un confinamiento hay que pensar desde la ubicación, por ejemplo, cómo es el acceso a ese local donde quiere hacer el confinamiento. Hay, por ejemplo, puentes de madera, porque si cae una puente usted tiene un acceso secundario. Yo me fui en una estancia para avaliar la posibilidad de un confinamiento, había 5 puentes de madera y no había ningún acceso secundario. Si es que cae una puente, no sale animales, no entra alimento. Entonces, un terreno que tenga una buena pendiente, porque no queremos barro en el confinamiento. Usted tiene que estar a una distancia que no sea tan lejos de los alimentos, de los granos, tampoco de la reposición, de la compra de terneros o toritos. Si tiene opciones de frigorífico en tu región, porque en Brasil, por ejemplo, hay regiones que tienen 3 frigoríficos, los 3 de la misma empresa. Entonces, es un problema. Entonces, este sería el inicial para empezar a planear un confinamiento. Ahí, ¿cómo sería la inversión que tiene? A veces la estancia ya tiene algún tinglado que se puede aprovechar, el corral de manejo, por ejemplo, otras no, energía. Entonces,
Y después hay muchas cosas. Viene los animales, qué tipo de animal va a comprar, qué alimentos vamos a comprar, formulación de las dietas, manejo, mano de obra, máquina. Entonces, estos pilares en verdad es una secuencia de lo que es importante observar en confinamiento, y llega hasta el final comercialización, la parte ambiental del confinamiento. Se produce mucho esterco, y esto se puede y debe aprovechar porque tiene nutrientes, ¿verdad? Tiene su valor. Y hay regiones aquí en Paraguay también que tiene ¿cómo se llama? Mancha calva, sí, que es por exceso de sal. Y una cosa que puede ayudar es justo a mejorar la materia orgánica en estas partes, ¿verdad? Entonces, estancias que tienen confinamiento puede hacer compostaje y utilizar el abono orgánico para aplicar en las manchas calvas. Entonces, estos pilares son toda esta secuencia, desde el plan inicial hasta lo que se hace con lo esterco de los animales. Usted, dentro de los años que viene a Bolivia, que conoce Bolivia, el ambiente, el tipo de suelos, y específicamente hablemos aquí de Santa Cruz, donde hay la mayor parte de lo que es el confinamiento, el manejo que se realiza. ¿Es posible que el confinamiento pueda ser rentable? ¿Es rentable el confinamiento de nuestra zona? ¿Qué opinión tiene en relación a eso? Y hay algunos errores que quizás comete el productor y tendría que tomar en cuenta como un principio para evitar ese tipo de errores. Bueno, el confinamiento sí es rentable acá, pero la rentabilidad del confinamiento varía principalmente por el precio del ganado, de la reposición, el precio de los alimentos y el precio de venta. Y estos tres están en constante variación. Entonces, la rentabilidad del confinamiento va a variar con la variación de estos tres productos, ¿verdad? Esas tres cosas: reposición, alimento y precio de venta. Los errores tienen los tres países, ¿verdad? Y en todo el mundo, en verdad. Ya viajé mucho también por otros países visitando confinamiento. Y los errores son variados. Hay de todo. Entonces, cuando hay un error en el confinamiento, la responsabilidad, como de todo, es del dueño, ¿verdad? Problemas de mano de obra es lo que más tenemos en los tres países. Y yo me fui en una estancia a Estados Unidos, también me reclamaron de la mano de obra. Entonces creo que es mundial este problema, no es solo acá. Pero no tenemos otra forma sino cualificar nuestra mano de obra. Necesitamos inversión en gente, ¿verdad? Y contrata a alguien, no es tan bueno, está bien, pero es lo que tenemos y vamos a intentar hacer una cualificación. Y a veces algunos dije, pero voy a cualificar, dar un curso y él se va. Pero mejor que él se va do que no esté cualificado y quede, ¿verdad? Entonces, así es. Na verdade, isso é tema que temos que hablar harto, ¿no? La importância de capacitar el personal. Porque querendo ou não, são eles que estão en el día a día, ¿no? Desde el tratorista, del responsable pelo confinamiento y todo. Dentro de las capacitaciones, o sea, tomar en cuenta de que invertir en el personal, en el trabajador, no es darle una buena habitación solamente, una buena cama, buena alimentación. Invertir es hacer capacitaciones. Sí. Que el personal se capacite, ir sin ningún miedo, porque eso sucede en todas las empresas, en todas, no solamente el rubro del campo. En cualquier empresa
existe la posibilidad de que yo capacite al personal y él pueda irse el día de mañana. Pero tenemos que hacerlo porque al final estamos buscando esa productividad de nuestra empresa. Tenemos que tener un punto de inversión en ese sentido. Sí, no, algunos se van y tiene que crear condiciones para que él quiera quedar, ¿verdad? Un buen ambiente de trabajo, una buena habitación. El sueldo es importante, pero no es el más importante. La persona quiere también que tenga valorado su trabajo, ¿verdad? Un reconocimiento. Entonces, todo esto es importante. Pero esto que yo había dicho es muy importante. Mejor cualificar la mano de obra y que él salga, lo que no cualificar y que él quede. Porque una mano de obra mal cualificada va a hacer cosas mal y te va a dar prejuicio. Entonces no hay otra forma. Tenemos que invertir en mano de obra, un buen mantenimiento de las máquinas, un buen plan de manejo de los animales, manejo sanitario, prevención de las enfermedades, varias cosas que juntas van a hacer con que tenga un buen resultado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ya aprovechando y hablando de ese tema también de manejo sanitario, ¿qué son los puntos clave en un manejo sanitario bien hecho para empezar un confinamiento? Bueno, siempre empieza por la prevención de las enfermedades, ¿verdad? Las vacunas, las principales vacunas que aplicamos en confinamiento son para clostridiosis, botulismo, que también es una clostridiosis, las enfermedades respiratorias, rabia en regiones que hay problemas de rabia, antiparasitario. Hay algunas zonas que tienen problemas serios de tristeza parasitaria y a veces hacemos un imidocarb de forma preventiva a la entrada del confinamiento, una metafilaxia que llamamos cuando se aplica un antibiótico en la entrada. Y entra junto a algunas medidas de manejo. Si animales que llegan muy flacos, por ejemplo, si es que tenga condición de recibir en un potrero por algunos días, sino un heno de buena calidad. El heno es el voluminoso más palatable que hay. Entonces, animales que llegan flacos, que no están acostumbrados con batea, un buen heno va a ayudar muchísimo a la adaptación. Y importante que el animal empiece a comer y beber rápido, principalmente los que le llegan flacos, porque cuando tiene un largo manejo, una larga viaje, baja la inmunidad de los animales. Y si él tarda en empezar a comer, va a bajar más su inmunidad y va a estar más susceptible a enfermedades, ¿verdad? Entonces, importante tener alimentos de buena palatabilidad y un buen manejo para que estos animales empiecen a comer lo más rápido posible. Dentro de eso, Rodrigo, muy interesante el comentario y la pregunta de Milena. Sabemos que la genética es importante, es muy importante. Mientras más genética exista en ese animal, obviamente vamos a tener un mejor desempeño. Sí. Pero, ¿qué es más importante? ¿Nutrición o sanidad? Quiero que me responda así, a ver, con la experiencia que tiene, y vamos a intercambiar un poquito de experiencias en ese sentido. Sí. Bueno, cuando usted estudia producción animal en los libros, hay 4 pilares, eran 3 principalmente, hablaban sanidad, nutrición y manejo, ¿verdad? Entonces los 3 caminan juntos, son como una silla de 3 piernas. Si saca una, va a caer. Entonces no hay como decir que uno es más importante que el otro. Hay que andar los 3 juntos y bien hechos. ¿Usted cree que al momento de ingresar un animal al confinamiento es ideal disminuirle el tema sanitario o buscar ese equilibrio? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Por la experiencia, porque uno anda en el campo haciendo la parte técnica. Muchas veces el productor
en el tema sanitario trata de ahorrar un poco más, siendo que la nutrición es uno de los mayores costos que hay en ese ciclo, ¿no es cierto?, del animal, dependiendo si se intensifica o no, se da suplementación, etcétera. La sanidad es el costo más bajo de todo eso. Sin embargo, la sanidad es el que tiene un impacto más inmediato y que uno puede verlo más inmediato en el animal en comparación con la nutrición. Entonces, hay un mensaje para el productor de que pueda hacer una sanidad mucho más eficiente, más eficaz, para que realmente, combinado con la parte nutricional y obviamente si viene la genética y también el manejo, pueda tener un mejor resultado. Sí, en el confinamiento, por ejemplo, si usted hace un gráfico de pizza con los costos, el costo sanitario es un costo que le llamamos marginal, es mínimo en el total del costo. Entonces, nosotros no arrojamos en la parte sanitaria. Buenas vacunas, buenos medicamentos, importa, es una buena prevención, es aplicar el medicamento correcto en el mejor momento, y la persona va a ver que no vale arrojar en sanidad cuando tiene un problema. A veces cuando tiene una mortandad de animales, porque no se hizo una vacuna y un animal paga vacuna para todos los otros, ¿verdad? Sí. Entonces, es claro que siempre que se puede gastar menos, es importante, ¿verdad? En una buena administración, va a siempre observar eso. El personal va a hacer cotización, va a ver si tiene dos opciones buenas, pero una más barata que la otra. Eso siempre pasa, ¿verdad? Pero no una economía en esto muchas veces no vale, porque va a te traer prejuicio. Y en ese andamiento de los años, usted especializado en confinamiento, en realidad, ¿cuáles han sido las experiencias en el sentido justamente de la pérdida de animales, quizás por que el productor no quiso hacer algún tipo de manejo sanitario? ¿Qué es lo que más incidencia ha tenido en el tema de enfermedades y que después han podido controlar? Porque sabemos que la sanidad, lo importante es prevenir, sí, no ir y curar o tener pérdidas. Entonces hay que actuar de esa manera. Sí. Bueno, hubo varios casos, ¿verdad? Y, por ejemplo, hubo un cliente que se equivocó y al revés de comprar vacuna para botulismo, compró para tétano. Y él tuvo un surto de botulismo y murieron, creo que 18 animales. Y por un equívoco compró la vacuna errada, ¿verdad? Pneumonia, por ejemplo. Hasta 2010 en Brasil no había mucho. Y había un confinamiento que yo asesoraba que era Boitel y recibía muchos animales. Este año confinamos 50.000 animales y venían animales de todas las partes del estado. Fue un año muy seco y llegaban animales muy flacos y empezamos a tener neumonía que no había antes. Y después de algunas muertes empezamos a vacunar, disminuyó mucho la incidencia. Y después de un tiempo empezó a llover, mejoró el clima y el hijo del dueño era veterinario también y dijo, voy a hacer una prueba, voy a sacar la vacuna. Cuando sacó la vacuna, el índice de neumonía aumentó muchísimo otra vez. Ahí voltamos a vacunar. Entonces son ejemplos, ¿verdad?, que no se debe arrojar en vacuna. Y a veces hay enfermedades que usted no puede mirar, que son las subclínicas. A veces el animal está con el freno de mano, un diente, dos dientes, pero está yendo más despacio y usted no consigue mirar. No hay síntomas, pero alguna enfermedad a veces está atajando el animal, ¿verdad? Entonces ahí como
como sugerencia por la experiencia importante dentro de ese protocolo sanitario de ingreso de animales, vacuna respiratoria y Clostridium dentro de los otros productos que se utilizan. Sí o sí, hay que hacer. Hay, por ejemplo, también algunos otros protocolos, pero hay que hacer un análisis de riesgo para pneumonia, por ejemplo, y a veces se puede utilizar metaflaxia, que sería la aplicación de antibiótico en la entrada de los animales, así como se hace para tristeza, con un análisis de riesgo. Para pneumonia a veces se puede hacer también. Entonces, animales flacos, cuando está muy frío, hay llovizna así, y largo transporte, no tienen voluminoso de buena calidad para recibir estos animales, entonces el riesgo de pneumonia aumenta muchísimo. Y para cada ítem usted puede poner un peso para hacer esta evaluación, y puede llegar a un punto de a veces tener que aplicar antibióticos ya preventivamente cuando son animales de gran riesgo, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de los pilares y el otro que va enlazado con la parte de la sanidad, el pilar de la nutrición, ¿qué importancia de la nutrición en el aspecto económico del sistema del confinamiento? ¿Cuál es esa importancia que nosotros debemos de mirar en ese sentido? Sí, hay un equívoco que muchos tienen cuando empiezan el confinamiento, que la dieta más cara a veces es muy cara y no voy a tener lucro por eso, porque es muy cara. Pero los animales tienen un gasto energético muy alto para mantenimiento del cuerpo, ¿verdad? Y él solo va a ganar peso lo que el consumir de energía arriba de esta energía de mantenimiento. Entonces, dietas con más energía tienen mejor costo-beneficio. Y para eso yo y los nutricionistas que trabajan en todo lugar tienen software para hacer este tipo de cuenta y el balanceamiento de las dietas, software específicos para hacer las dietas de mejor costo-beneficio, que la grande mayoría de las veces son las dietas con más grano, más caras, pero con mejor costo-beneficio. Entonces, este es un equívoco común. Para quien trabaja con mucho grano, sorgo, maíz, un consejo sería intentar trabajar siempre que posible con un grano húmedo, parte como grano húmedo, porque usted va a conseguir mejorar la energía del grano 15 a 20%, solo por esa tecnología que es de bajo costo. Cualquier uno puede hacer, hay que aprender a hacer de la forma correcta, ¿verdad? Pero si usted me preguntase de un consejo para los confinadores, haga grano húmedo, va a mejorar su costo-beneficio. Y hablando entonces sobre las tecnologías en esta parte, usted habló de grano húmedo. ¿Qué productos usted tiene testado y visto que hacen diferencia en el confinamiento, como aditivos y otras cosas? Bueno, los aditivos tienen varios hoy en día. Tienen los ionóforos, antibióticos, taninos, grasas esenciales, y trabajan de diferentes formas, ¿verdad? Los ionóforos ellos tienen varias características, pero ellos cambian la fermentación ruminal, mejorando el aprovechamiento de la energía de la fermentación del alimento en el rumen, ¿verdad? Y entonces los principales que yo uso son monensina, narancina. En algunos lugares en Brasil utilizo virginiomicina, que creo que no hay aquí en Bolivia. Un poco tanino también utilizamos a veces, entonces depende de la situación, pero creo que 90% o más siempre utilizamos monensina, porque él mejora la eficiencia alimentar, él va a disminuir riesgo de acidosis, él va a hacer con que el animal parcele más el consumo del alimento. Tiene varias características positivas de ahí, la inclusión de monensina en las dietas de confinamiento.
queria volver até no tema do grano úmido, porque me acordei que há muitos produtores hoje em dia que tentam fazer o grano úmido, pero tem algumas dificuldades. Você poderia falar um pouquinho mais del grano úmido para nosotros? Sí, en Brasil se hace mucho de maíz, poco de sorgo, pero creo que va a crecer. Australia hace mucho de sorgo también. Australia es un país seco y el grano más utilizado en los confinamientos también es sorgo. La dificultad del sorgo es el procesamiento, porque es un grano muy chico. Hay que tener zarandas chicas. Los molinos tienen bajo rendimiento con esas zarandas chicas, y creo que es el mayor desafío, ¿verdad? Después, cuando el grano húmedo tiene húmedo y rehidratado. La rehidratación necesita moler fino el grano, meter agua. Importante que tenga una buena homogeneidad y que tenga tiempo de esta agua ser absorbida por el sorgo y quede bien distribuida, ¿verdad? La humedad en el grano húmedo es un tema muy importante, muy importante. Hay que tener una humedad mínima para obtener el beneficio del proceso. Cuando se hace húmedo, que ya se cosecha húmedo, ya es más fácil, porque se puede pasar en un molino de rollo. El rendimiento es mucho mejor de que un molino de martillo, y ya ven del campo con más humedad. Se puede solo, a veces si necesario, agregar un poco más de agua. ¿Quién nunca hizo? Importante buscar a alguien que sepa cómo hacer, para tener una orientación, porque si hacer mal hecho, a veces no va a obtener el beneficio del proceso. Hay que ser bien hecho. Pero es una tecnología de bajo costo espectacular. Imagina como si usted comprase una tonelada de sorgo y ganase más 150 kilos gratis. Es más o menos eso que pasa cuando usted hace grano húmedo. Dentro de esas tecnologías que usted hablaba desde cuando empezó, ¿cuál ha sido la mejora hasta hoy día? Si hay algún aditivo que hace la diferencia bien marcada, que hablamos de la monensina y hablamos de la virginiamicina normalmente. La virginiamicina, según el costo-beneficio, justifica poder trabajarla en un confinamiento, o directamente el que mejor resultado podría dar sería la monensina. Bueno, depende de la característica de las dietas. Monensina tiene algunas características únicas que solo ella tiene, que es la modulación del consumo del alimento, y esto para control de riesgo de acidosis es muy importante. Ya a virginiamicina no va a limitar consumo, no va a modular consumo, pero en dietas con mucho riesgo de acidosis va a ayudar a controlar ácido láctico, que es ácido más fuerte. Entonces incluso hay dietas que a veces se hace asociación de monensina con virginiamicina para un mejor control del riesgo de acidosis, ¿verdad? Y ahí tenemos más recién ahora naracina también, que es un excelente aditivo. Mejora bien la ganancia de peso, pero no mejora la eficiencia alimentar como la monensina. Entonces depende de la dieta y del objetivo. Usted puede cambiar el aditivo. Hay situaciones que es mejor uno, hay situaciones que es mejor otro. Ahí en ese sentido, ya que estamos hablando de la parte de nutrición, la importancia del voluminoso. Ese voluminoso que debemos de trabajar. Aquí en Bolivia lo que utilizamos mayormente es el silo de sorgo. Es el grano, es el más comercial. En algunos casos el silo de maíz, o para ya la terminación final del animal. Y también utilizamos lo que es el heno molido, ¿no? Y algunas otras fuentes de fibra que tenemos. En Brasil, ¿cómo lo manejan eso? ¿Es muy parecido a lo nuestro? ¿O qué nos podría usted comentar un poco en relación a lo adaptado ya que tenemos aquí en Bolivia?
Bueno, Brasil varía muchísimo. El voluminoso depende de cada propiedad. Hay propiedades que tienen agricultura, que tienen más facilidad para hacer una buena silaje de maíz o de sorgo, por ejemplo, y lo hacen. Hay propiedades que son solo de ganadería. Las personas, la mano de obra no tiene cultura agrícola, el ganadero no tiene las máquinas, sembradora, cosechadora, y a veces va a hacer una silaje de pastura, o va a hacer heno, o va a comprar bagazo de caña dulce. En algunas regiones se utiliza mucho bagazo de caña dulce. En las regiones que tienen algodón, se utiliza también el capullo de algodón, que el algodón es como una flor, ¿verdad? Y la pétala de la flor sería el capullo. Es un poco duro, fibroso, y tiene un efecto de fibra, y hay confinamientos que utilizan solo eso como voluminoso. Entonces depende de la zona, se cambia el voluminoso. La semilla de algodón y el expeller de algodón también tiene un alto tenor de fibra y sustituye parte del voluminoso. Entonces, a donde hay semilla y expeller de algodón, se incluye menos voluminoso en la dieta. Entonces varía mucho, de acuerdo con la región y con la estancia, si tiene agricultura, si es solo ganadería. Y ahora que ya hablamos un poquito de las tecnologías y todo, Rodrigo, ¿me comenta un poco de cuáles son los principales puntos para no perder dinero en el confinamiento? Bueno, un buen plan económico, una buena estrategia de compra de los insumos, sea del ganado magro, sea de la materia prima para nutrición. Buscar las mejores opciones de venta. Aquí en Paraguay tiene los frigoríficos y los que compran directo en el corral, que a veces paga un poco mejor. En Brasil tiene algunos mercados más diferenciados de carne de calidad, que a veces se puede producir un animal de mejor calidad y vender a muy buen precio. Entonces, son los 3 puntos principales que yo había comentado, que definen la rentabilidad de un confinamiento: la reposición, la compra de los alimentos y la venta. Y intentar salir de los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, hay épocas del año que usted sabe que el sorgo va a estar más caro. Entonces, si usted conseguir comprar antes cuando está barato y estoquear o hacer grano húmedo, porque el grano húmedo necesita de por lo menos unos 60 días de fermentación también para empezar a utilizar, y aproveche y compre el grano más barato. Para eso hay que programar su flujo de caja, ¿verdad? Intentar confinar los animales para un momento de venta en que el precio esté mejor. A veces no tenemos eso. En el pasado, en el Brasil, los confinamientos empezaron por el diferencial de precio entre el invierno y el verano, porque en el invierno no había oferta de animales y el precio subía 50%, 60% dentro del año, todos los años. Entonces los primeros confinamientos empezaron para intentar ofertar más animales en esta época de mejor precio. Y hoy ya no tenemos, porque ya aumentó mucho la oferta y el precio varía menos a lo largo del año, ¿verdad? Hay también que conocer un poco del ciclo pecuario, ciclo ganadero. No hay tiempo para explicar eso acá, pero el precio a lo largo de los años tiene variaciones que acompañan un ciclo. Entonces es importante conocer cómo pasa esa variación. Entonces todo hace parte de un plan que tiene que ser muy bien hecho, considerando la parte de producción, la parte económica, financiera. Hay que planear bien. Ahí dentro de lo que es un sistema de confinamiento y que nos había hablado al inicio, el manejo de los residuos de confinamiento. Qué importante es el poder tener una opción para poder abonar, fertilizar los suelos.
Lo que hablaba al principio, las manchas calvas, que acá tenemos zonas donde hay mucha dificultad en ese sentido, o para la agricultura. Así en específico, algún sistema muy práctico que usted conozca para poder empezar ese trabajo y poder manejar esos residuos y poder ir y llevarlos al campo. Sí, el proceso de compostaje, ¿verdad? Hay que hacerlo. Él va a eliminar las semillas de maleza, patógenos, y va a mejorar la calidad del composto orgánico. Va a producir ácidos húmicos y fúvicos que van a aumentar la retención de agua en el suelo. Va a fornecer nutrientes, cerca de 1,5% de fósforo, 1,5% de nitrógeno y 1% de potasio aproximadamente. Fuera los otros nutrientes que tiene calcio, micronutrientes, y hay tecnologías que se puede utilizar en el proceso de hacer el composto también, aplicar otros productos, por ejemplo el sulfato de calcio, que es el yeso, y él ayuda a la retención de nitrógeno en esta materia orgánica. Entonces en Brasil creo que un animal confinado, por el valor del abono, solo nitrógeno, fósforo y potasio, llega a dejar, creo que $30, $50, depende del precio del abono por animal. Entonces muchos confinamientos ya están haciendo en Brasil. Acá en Bolivia ya empezó también, ya hay confinamiento haciendo compostaje para utilización en la agricultura. Ahí eso es muy importante que empecemos a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Pensando en la sostenibilidad del suelo en el tiempo, también esos potreros, poder ayudarle, aportarle, o suelos que tienen agricultura. Entonces es importante. Ahora, dentro de ese proceso del confinamiento, ya lo que es la finalización del confinamiento, de sacar esos animales, porque ustedes en Brasil manejan un peso de ingreso y un peso de salida. Normalmente, ¿en qué rango se manejan y qué tiempo de confinamiento ustedes tienen esos animales promedio allá? ¿Y eso se podría trasladar aquí a Bolivia, o cuál sería quizás un poco la limitante para poder hacer ese tipo de Bueno, en Brasil los animales entraban en el pasado con 350, 400 kilos, y a medida que ya no se encontraba ese animal, empezaron a entrar más livianos, 330, 320, 300 kilos. Y entonces depende de lo que se consigue comprar. Allá el confinamiento tiempo promedio creo que 120 días. Hay confinamientos que llegan a 150. Hay algunos confinamientos que son le llamamos super precoz, que son animales que salen del destete y ya ingresan en el confinamiento y quedan ahí por 150, 160 días. Y el peso de promedio de faena en confinamiento, de sacrificio en confinamiento en Brasil, creo que esté entre 530 y 550. Bueno, lo que va a transformar esas cosas en el mercado sería el propio mercado, la demanda a veces por determinados tipos de productos. Por ejemplo, hoy la Bolivia demanda una carne de un animal con no mucha grasa, un animal no mucho pesado. Los compradores a veces rechazan animales muy pesados. Entonces esa es la percepción del consumidor de Bolivia hoy. Y entonces si es esto que quieren comprar, esto vamos a producir, ¿verdad? Pero en algún momento puede empezar a haber cambio. Por ejemplo, si empezar a tener dificultad de reposición, ese animal que a veces entra hoy con 350 va a bajar para 330 también, 300 kilos, y ahí vamos a tener un confinamiento más largo. Hay mucho confinamiento hoy que entran con animales pesados y quedan entre 60 y 80 días, porque el costo del alimento está alto también. Entonces siempre esta relación de precio de venta, costo del alimento, producto que el mercado quiere, está en constante ajuste, ¿verdad? Y a veces estas cosas van cambiando a lo largo del tiempo de acuerdo a cómo se cambian esos factores.
Rodrigo, ¿qué consejos te daría para un productor que quiere profesionalizar más su sistema? Bueno, primero organizar sus cuentas. Es importante saber cómo gasta su plata, cómo gana su plata. Hay que tener un plan de cuentas. Hay que tener una buena organización administrativa. Y empezar pequeño, pensar grande y andar rápido. Hay que visitar las instancias buenas, mirar lo que están haciendo, ir en los congresos, las giras técnicas, ver lo que los que están ganando más plata están haciendo. Y como dijo Ronald, nada se hace, todo se copia, ¿verdad? Entonces creo que es un buen inicio. Y planear muy bien, porque hoy nada está fácil, ni ninguno de estos países que hablamos. Entonces a veces las inversiones son grandes y entonces hay que hacer muy bien el plan para no gastar mal el dinero, porque más adelante puede tener una mala sorpresa, ¿verdad? Pero haciendo todo bien, no tengo duda que va a lograr éxito. ¿Y qué aprendizajes de Brasil podría traer para nosotros que se adapta ahora a Bolivia? Bueno, creo que integración es una cosa que Bolivia puede evoluir mucho. Estas tecnologías como grano húmedo, los confinamientos aquí ya tienen muchos buenos confinamientos profesionales, y creo que Bolivia está en el camino correcto, ¿verdad? Y cada vez más despacio va ampliando la utilización de tecnología acá, no tengo duda de eso. Uno, porque es inevitable. Las estancias que ganan más plata son las más profesionales y que aplican más tecnología. Rodrigo, ahí, ¿dónde nosotros deberíamos enfocarnos? ¿Por dónde deberíamos de empezar? ¿O el productor para tener buenos resultados sin grandes inversiones? ¿Qué deberían de hacer? Bueno, el ganadero, creo que hay muchas tecnologías de costo cero, ¿verdad? Por ejemplo, un buen manejo de pastaje, ajuste de lotación. Esto puede traer mucho retorno sin gasto ninguno. Ajustar la lotación de tu estancia. Para quien trabaja con cría y a veces no tiene su estación de monta bien organizada, organizar esto, hacer selección de las vacas, de los toros, examen andrológico. Para quien hace recría engorde, va a clasificar sus lotes por peso, hacer acompañamiento de los lotes, tener un objetivo para cada rango de peso, cómo voy a hacer el manejo alimentar. Entonces son cosas simples, fáciles de hacer y que pueden traer muchos resultados y arrojar plata. Entonces no hay que comenzar por un confinamiento, por ejemplo. Hay muchas cosas que vienen antes, ¿verdad? Y entonces, sea una estancia, por ejemplo, sin casi ninguna aplicación de tecnología, hay muchas cosas para hacer antes de empezar un confinamiento. Pero empezar con el básico, ¿verdad? Y va aprendiendo y va caminando a un paso de cada vez. Como hablamos, ¿no? El básico bien hecho, ¿no? Sí, el básico bien hecho. Eso es importante. Sí. Bueno, Rodrigo, entonces para que quede en la mente ahí del productor, una buena rentabilidad empieza por tener una buena mirada, tener una buena visión de seguir creciendo. Nosotros aquí estamos, y bueno, en Bolivia, en Brasil, en otros países donde se produce, estamos en un rubro noble como es el rubro del campo. Tema de la ganadería, dentro de las coyunturas que existen, cambios climáticos, etcétera, es uno de los rubros más nobles donde nos permite tener una estabilidad, ¿es cierto? Entonces hay que seguir trabajando para adelante con esa visión de crecimiento y de que estamos produciendo alimento para la demanda mundial. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso. Sí, y sí o sí, pase lo que pase, las personas tienen que comer, ¿verdad? Y así como usted dijo, es una profesión muy noble y muy especial,
y esta cuestión de sostenibilidad importante, pero tenemos que nos recordar también que a veces nos ponen cosas que no deben estar en nuestra cuenta, ¿verdad? Este tema de aquecimiento global, por ejemplo, lo que más tiene peso, hoy incluso estaba hablando con un tipo sobre eso, son los combustibles, la quema de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y la ganadería, la primera vez que hicieron los estudios, consideraron solo las emisiones de los bovinos, no consideraron la captura de carbono por las pasturas. Y cuando usted hace este balance, la ganadería emite muy poco carbono. Entonces tenemos que aprender a nos defender también, conocer de nuestra actividad para poder hablar que no poluimos tanto cuanto hablan, cuanto piensan, ¿verdad? Entonces eso es importante también. Rodrigo, nosotros como Totalpec realmente agradecemos esta experiencia que usted nos ha transmitido. Aquí vemos de que por cada kilo que nosotros producimos y detrás de ese kilo realmente existen estrategias, existe una visión, existe la parte científica y muchas variables que participan para poder llevar ese kilo de carne a la mesa de cada persona. Entonces queremos agradecer nuevamente esa experiencia transmitida por usted. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Queremos despedirnos. Milena, muchas gracias. Y bueno, algún comentario para poder finalizar, Rodrigo, esta conversa que ha sido muy interesante. Bueno, gracias Robert, Milena, gracias por las palabras. Para mí es un gusto estar aquí en Bolivia y me gusta mucho este país, y un país riquísimo, potencial de agricultura, ganadería, turismo y varias otras cosas, y estamos ahí intentando ayudar a contribuir un poco para la ganadería de Bolivia. Y gracias a todos que están mirando este videocast, y si necesitan algo pueden procurar Totalpec y estamos juntos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, Rodrigo, por traer para nosotros todos esses ensinamentos. Y muchas gracias a todos que nos están asistiendo ahora. Agradecer a todos los productores, a todos que han estado con nosotros desde Santa Cruz hasta toda Bolivia. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo AgroQuest de Totalpec.